En la vida no es bueno caminar solo, es bueno tener amigos y amigos cristianos. Y Dios me ha dado buenos amigos. Y dentro de esos amigos, el pastor Humberto de la Iglesia del Rey es uno de esos amigos. Yo lo quiero mucho, lo respeto. Siempre que he podido ir a su iglesia, siempre trato de mirar cosas que copiarme, así, y para poder hacer las cosas mejor en la iglesia. Y la verdad que tienen un corazón muy noble ellos. Ven, Humberto, pasa, así saben de quién estoy hablando. Le ponen una cara a las palabras. Él es mi amigo, lo quiero mucho. Él junto con su iglesia también son una iglesia buena, generosa. Cuando hemos tenido que hacer algunas cosas, siempre han tenido un corazón para ayudarnos. Siempre nos asesoran con algunas cosas que ellos de repente ya han hecho y nosotros queremos hacer. Y amistades como la de él bendicen mi vida. Somos amigos de café, amamos el café juntos y nos juntamos a conversar, a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y juntos nos jalamos las orejas, nos animamos. Y yo quiero que Él pueda bendecir sus vidas como bendice la mía el día de hoy. Por eso es que hoy lo invité a que pueda compartir con nosotros con la palabra. Él seguramente después ya contará mucho más. Pero Humberto, quiero que sepas que te quiero mucho, te respeto, te admiro. Qui- Quiero ser igual que vos. No sea grande. Toma, amigo, que Dios te use mucho. Como siempre. Gracias, hola, buenas tardes. Gracias, Emanuel. Gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad de estar aquí y sobre todo de adorar juntos. No hay nada más trascendente en nuestra vida que el tomar tiempos con Dios. Qué bueno que están aquí y quiero ir directo a la palabra. Eh, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, hay un pasaje en la Biblia que quiero compartirles que es muy trascendental para mi vida, para mi familia. Mi nombre es Humberto Gómez. Ah, Voy a cumplir 22 años de casado, tengo 3 hijos, uno de 18, otra de 13 y otra de 11. Y en el ministerio sirviendo, pero siempre igual que ustedes, aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Así que en esta hora quisiera que si estás en Juan 6, nos quedamos allí, oramos brevemente y pedimos, Dios, oramos que seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Disponemos nuestro corazón, nuestro entendimiento para ser enseñados y transformados por el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, ¿alguien puede decir amén? Dice la Biblia en Juan 6 y vamos a leer del versículo 1 algunos versículos de este capítulo. Dice, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos, vio que una gran multitud venía hacia él. Atentos a esta pregunta. Y le dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo en el verso 10, hagan que la gente se siente. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron y el número de los hombres era de unos 5,000. Quiero hablarte esta mañana algo muy importante frente a las necesidades que puedes estar viviendo. Todos tenemos necesidades. No importa el tamaño de tu necesidad, todos tenemos necesidades, pero el ingrediente necesario siempre es el mismo. Se llama fe en Dios. Tus necesidades
son diferentes a las mías y cada uno en particular tiene su necesidad. Pero la Biblia dice que Dios sabe de qué tienes necesidad. Dios sabe de qué tienes necesidad. Antes que pidiéramos, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. En este pasaje hay algo muy trascendental porque hay una necesidad grande, alimentar a 5,000 personas. Qué difícil, qué complicado. Nunca he tomado la decisión de alimentar tanta gente solo en tiempo de pandemia. Muchas iglesias hemos estado asistiendo a ollas comunes. Me tocó como iglesia asistir a una olla común que alimentaba 700 familias. Y hablando en cantidad de dinero y de alimento es mucho. Las necesidades son diversas, pero solo hay un ingrediente, se llama fe en Dios, y solo hay un lugar donde nuestras necesidades serán suplidas. La Biblia dice que Jesús preguntó, ¿dónde? ¿Dónde encontraremos el lugar o compraremos para que esta gente coma? Mire la mente de Dios en los momentos de necesidad. En los momentos de necesidad, Dios no está preguntando cuánto, Él está preguntando dónde. Uno de nuestros problemas grandes en medio de nuestras necesidades es siempre el cuánto. Nuestra mente está programada con el cuánto. Es más, nuestras decisiones están determinadas por nuestra billetera. Nuestras decisiones están determinadas por cuánto tengo. Pero bíblicamente Jesús nos da una muestra muy grande y nos deja una gran enseñanza basada en la palabra de la enseñanza de Jesús, porque él sabía la necesidad, él sabía que Felipe, él sabía que Andrés no iban a poder hacer nada. ¿Y que Jesús estaba burlando de ellos? ¿Jesús estaba tratando de asustarlos? No, Jesús estaba tratando de enseñar algo que usted y yo hoy necesitamos aprender, y es que cuando estamos en medio de las necesidades, nuestra mente no puede ser llevada a lo natural y tratar solamente de buscar el cuánto, sino el dónde, el dónde encontraré. El rey David dijo en una ocasión, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El dónde. El dónde sigue siendo el lugar donde Dios solucionará y proveerá y sustentará tu vida, cual sean tus necesidades. La gran mayoría de nosotros en una sociedad como la que hoy nos ha tocado vivir, y estamos con problemas no solamente en Jerusalén, sino en el mundo entero, Latinoamérica, el mundo. Yo acabo de regresar de los Estados Unidos, las cosas más caras, 3 veces más caras, y todo el mundo. Lo único más barato en Estados Unidos es la gasolina, y aquí en Perú está más caro. Pero la situación es similar en todo el mundo. La problemática es la misma en todo el mundo, pero el lugar donde sucederán las cosas es en la presencia de Dios. Tu dónde es más importante que el cuánto. David sabía que lo que él tenía no era producto de sus batallas que ganó, sino del dónde, de dónde viene mi socorro. Tu vida, la estabilidad en tu vida y en mi vida no depende de cuánto tienes, porque todos sabemos que el dinero que puedes tener ahora se va a terminar en algún momento. Si dejas de trabajar, si no tengo un trabajo, si dejo de ahorrar o si no estoy teniendo el ingreso económico. Pero es ahí donde Dios quiere enseñarnos a vivir de una manera sobrenatural. La gente sobrenatural no resuelve sus problemas por el cuánto, sino por el dónde. ¿Dónde voy? La Biblia dice que una de las cosas que Jesús enseñó a sus discípulos fue a orar. Y les habló que vayan a lo secreto. Y su Padre que está en lo secreto, dijo, les recompensará en público. Lo que suceda en tu dónde, lo que sucede en tu intimidad con Dios, es lo que vas a vivir en el día a día.
Es importante cantar, es importante congregar, es importante leer la Biblia, pero es mucho más importante forjarte en el donde, en el lugar de su presencia, pasar tiempos a solas con Dios. Todo lo que vemos con nuestros ojos naturales se pueden generar en el donde de Dios, en el donde que Jesús estaba preguntando a Felipe. Felipe respondió y dijo, oh, mira, ¿sabe qué, Jesús? Ni 200 denarios de pan. 200 denarios más o menos hacen a un significado de 6 meses de trabajo más el séptimo con gratificación. O sea, ni 7 meses trabajando podríamos ahorrar para alcanzar y dar de comer a toda esta gente. Y es que el cuánto siempre puede ser un límite, pero el dónde es donde Dios va a trabajar con nuestro corazón, con nuestra fe, con nuestras emociones, con lo que Él quiere hacer en tu vida a través de ti mismo o en tu familia a través de ti mismo. La Biblia dice que Jesús sabía lo que iba a hacer. Lo lindo de este pasaje dice que Él preguntó esto para probarlos, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. El versículo 6 es puntual. Dice, pero decía esto para probarlos. Decía esto solo para probarlo. No, Él ya sabía lo que iba a hacer. Muchos de nosotros estamos en medio de una dificultad ahora. Estamos en medio de muchas situaciones. Por ejemplo, estamos en mes de febrero, los chicos van a la escuela ahora, regresan al colegio. Las listas en el colegio son realmente, ya tienen Antiguo y Nuevo Testamento las listas del colegio. Tienen todo. Gloria a Dios que a veces yo también he pasado por estas situaciones como muchos de ustedes y las paso también. Pero siempre hay un lugar donde podemos usted y yo ir a refugiarnos y es en la presencia de Dios, porque humanamente no lo podemos solucionar todo. Sí, Dios nos ha bendecido trabajo, Dios nos ha bendecido con negocio o pequeños negocios, pero el dónde sigue siendo el lugar donde todo sucede. El dónde. No importa cuán grande sea tu problema, es el donde tú y yo necesitamos acudir. La Biblia dice en el libro de Santiago, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. El donde sigue siendo ese lugar donde Dios está esperándonos. Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe, pero Él está esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. La Biblia dice que Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, pero solo los estaba probando. Felipe tenía su propio enfoque en relación al problema. Esto me hace recordar mucho en el matrimonio. No sé si te ha pasado que cuando hay una necesidad o un enfoque en el matrimonio, siempre hay uno de los dos lados que piensa más en el cuánto. Y siempre hay uno que no piensa en el dónde, sino es más emocionalista. ¿Ha pasado esto en tu matrimonio? En mi matrimonio, yo estoy casado con una contadora. ¿Ya? Así en resumen nomás. Entonces, cuando yo tenía el deseo de hacer algo, mi esposa lo primero que me preguntaba es, ¿cuánto tienes para hacer esto? Porque en la contabilidad y en la administración todo es basado por presupuestos. ¿Cuánto tienes? Muy bien. No, no tengo. ¿Cómo has pensado conseguir esto? ¿Cómo has pensado generar? Y son preguntas importantes, ¿no? Entonces yo llegaba, el espiritual, ¿no? Yo soy el espiritual, el mismo Jesús, ¿no? ¿Cuántos espirituales hay aquí así? ¿Ah? Ya, muy bien. Entonces tú llegas y de pronto te encuentras que tu esposa sí te pregunta el cuánto. O de repente es tu esposo. No estoy diciendo que las esposas son carnales, pero a veces hay esposos también, ¿no? Que dice, ¿cuánto? Y una de las cosas que Dios nos llevó a aprender es que yo recibía muchas visiones o proyectos de parte de Dios. Y el don que tenía mi esposa para preguntarme el cuánto, no era suficiente mi visión, no era suficiente la habilidad, la profesión que ella tiene con la contabilidad. Era necesario que ambos pudiéramos ir juntos al dónde. La Biblia dice, si solo dos se ponen de acuerdo y piden al Padre en el nombre de Jesús,
Él lo hará. Hay una cosa poderosa en la oración y es en el dónde. Es ponerse de acuerdo. No está diciendo que piensen igual, porque marido y mujer no siempre piensan igual. Pero si utilizas ese poder del acuerdo, muchas cosas pueden suceder en el dónde. Y Dios va a glorificarse en medio de tu necesidad. Porque Él ya sabe de qué tenemos necesidad, dice. Que antes de que pidiéramos con nuestros labios, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Pero si Él ya sabe, entonces, ¿para qué tengo que pedir? Como este episodio con los discípulos. Porque Él solo está probando tu fe. Está tratando de ver cuál va a ser tu reacción. ¿Cómo es que vas a resolver tus problemas y tus dificultades en los próximos días? Cuando mi hijo era pequeño, yo le creía a Dios por la leche y los pañales. Y cuando él tenía la leche y los pañales, yo era feliz. Pero fue creciendo. Y cuando los hijos crecen, las necesidades crecen, los desafíos crecen. Por eso cuando las mamis me dicen que sus hijos pequeños son ricos, muy riquísimos, chiquititos, qué hermosos, qué ricos, cómetelo. Porque cuando crecen, ya no puedes. Los problemas crecen, las necesidades crecen, pero la Biblia dice que Él ya sabe de qué tienes necesidad. Jesús estaba a continuación trayendo una de las historias más importantes para nosotros, porque en medio de esa necesidad, Felipe veía el cuánto, pero Andrés, de pronto, parecía que Andrés yo cuando leo la historia, parecía que Andrés la iba a acertar, la iba a chuntar, parece, porque mira lo que dice Andrés. Dice claramente, verso 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Hasta ahí, porque Jesús usó esto para el milagro. Parecía que Andrés estaba más espiritual, parecía que la iba a acertar, pero al final terminó diciendo, pero ¿qué es esto para tantas personas? Estaba cerca Andrés, estaba cerquita de darle. Pero ¿cuál es el ingrediente? Fe. Porque el cuánto hoy nos hemos llenado y nos hemos monetizado tanto porque el sistema se mueve así. Aunque no lo crea, nuestra fe en Dios muchas veces va a lidiar con el sistema, con la forma como el sistema se mueve. En la economía, en cada área de nuestras vidas, siempre estamos lidiando con el sistema. Pero ahora Andrés estaba casi cerca de la solución. Pero hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Ya está cerca, está cerca. Pero al final él dijo, ¿pero qué es esto para tanta gente? Y desmereció lo poco que había. ¿Por qué razón? Falta de fe puede ser una de ellas. Posiblemente no estaba tan conectado con lo espiritual. Vio que el problema era muy grande. Pero olvidó algo. ¿Quién estaba con él? Y ese quién era Jesús. Puede que tu problema ahora sea mayor a cualquier circunstancia que has vivido en el pasado. Pero cuando tienes un problema, recuerda que hay un lugar donde deberíamos ir, pero también hay alguien con quien deberías contar. Y ese es Jesús. Felipe se centró en el cuánto y olvidó el dónde. Andrés se olvidó de contar con Jesús, porque lo poco que tú puedas tener con Jesús puede ser poderoso. Juan 15 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada más nada es nada. Nada más Cristo puede ser todo. Puede que lo que tengas ahora es poco, pero en Cristo, el apóstol Pablo dijo en una ocasión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces nuestra limitación puede ser el pensar solo en el cuánto y olvidar el dónde. Pero nuestra otra limitación también podría ser
que desmerecemos, despreciamos lo poco que ahora tenemos y nos olvidamos de quién está a nuestro lado. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo no sé qué haya en tu mente, yo no sé con qué estés luchando ahora, pero en esta semana yo le dije a Dios, Dios, dame una canción, Dios, dame una palabra, Dios, dame una promesa. Cada semana que empieza yo canto esto en mi corazón. Le digo, Dios, dame una canción que me acompañe esta semana. Dame una palabra tuya que corra esta semana. Dame una promesa. Y estaba en mi carro y de pronto una de las cosas que está costando hoy en día es soñar. Porque pensamos que estamos incapacitados a soñar por las necesidades y problemas que vivimos. Pero tengo que decir que aún con lo poco que tienes ahora, con la ayuda del Señor puede ser grande. La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios le dará lo que es mucho. El que es fiel con lo ajeno, Dios le dará lo que es suyo. Cuando usamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, más el poder de Dios, elevamos lo que tenemos a la potencia de Cristo. Elevamos lo que tengo al poder de Dios. Muchas personas hoy en día, y si usted logra mirar el Antiguo Testamento, muchos milagros en el Antiguo Testamento se hicieron por lo que la gente tenía en ese instante. Era poco. ¿Recuerdan la viuda que alimentó a Elías? ¿Recuerdan la viuda, la mujer que cuidó de Eliseo? ¿Recuerdan todas estas historias? Era lo poco que tenían más el poder de Dios. Era lo poco que había en sus manos más el poder de Dios. Y no deberíamos dejar de soñar si tenemos a un Dios que es capaz de obrar de una forma asombrosa. Jesús sabía lo que tenía que hacer, pero solo estaba probando a Felipe, solo estaba probando a Andrés. Él sabía lo que tenía que hacer. Y muchos de nosotros, en medio de nuestras necesidades, a veces renegamos de Dios. A veces decimos, ¿por qué? Si he empezado a orar y como dice el pastor Emanuel, ya me sumé a un grupo y me está yendo pésimo, peor, y esto y aquello, ¿y por qué? Solo son situaciones donde Dios está anhelando ver tu fe. Que sea tu fe la que se revele. Hebreos 11 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que Él es recompensador de los que le buscan. No hay nada en el reino de Dios que no vas a poder obrar sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Les estoy hablando de la fe de Dios, les estoy hablando de la fe de la Biblia. No les estoy hablando de la fe del Cuto Guadalupe. Cuando usted va a Google y pone fe, ¿quién sale? La foto del Cuto. Y yo digo, yo no quiero esta fe, yo quiero la fe de la Biblia. La fe que ha hecho que Dios pueda mover su mano a favor de la historia y de los hombres que buscaron, sin tenerlo todo, pero sí con fe. La Biblia dice, y en la historia es muy hermosa porque ustedes conocen el desenlace de la historia. La Biblia dice claramente que trajeron al muchacho. Pero antes de todo eso, me encanta la reacción de Jesús. Jesús dice, hagan que la gente se siente. ¿Sabes qué hace con Felipe y Andrés? Lo pone de cara con la necesidad. Porque ya Felipe, como había dicho de esta forma, mira Jesús, ni 7 sueldos alimentan a esta gente. Andrés, bueno, quería ayudar, pero creo que no alcanza. Pero Jesús los sigue llevando, los sigue llevando. Y de pronto les dice, bueno, hagan algo, hagan que la gente se siente. Y dice que había tanta gente que ellos mandaron a la gente a sentarse. Ahora, cuidado con esto, porque si ellos lo están mandando a sentarse, era para que los sirvieran. Y ya Felipe había dicho, y ahora yo no tengo. Y el otro dijo, yo tampoco. Pero miren la orden de Jesús. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y se sentaron y el número de las personas era como 5,000. 5,000 personas. 5,000. Ya les dije, esa necesidad es grande. Ese problema podría ser grande. Esa circunstancia que estás atravesando podría ser grande. Pero para Dios no hay nada imposible. Esta noche, en mi iglesia, voy a llevar 2 exámenes médicos. Mi hija de 11 años
fue diagnosticada con un problema multiquístico de 11 años. Los doctores dijeron que si esta situación seguía, tenían que operarla. 11 años. Mi esposa dijo, tenemos que orar por esto. Nos unimos a orar en casa. Hace 2 días han vuelto a evaluar a mi hija con una ecografía de súper especial, porque la doctora dijo, ahora necesitamos un examen que pueda ser mucho más exhaustivo para definir si va a ir o no va a ir a la operación. Una niña de 11 años. Y sabe que ese problema médicamente podría hacer que ella no tenga hijos en el futuro. Y yo dije, no puede ser, es mi generación. Yo quiero abrazar nietos si Dios me lo permite. Pero mi niña de 11 años, con el diagnóstico, ella no entiende todo, pero sí se puso triste porque su mamá no estaba tan feliz. Pero el día de ayer sacaron el examen y la doctora dijo, ¿quién dio este diagnóstico? Y mi esposa le dijo, la doctora. ¿Tiene los exámenes? Sacaron los exámenes anteriores. Lo pusieron allí en el escritorio de la doctora. Y la doctora dijo, pues tengo que decir que no veo ningún problema en ella. No hay ningún problema multiquístico en ella. Si hubo, no lo sé. Y si estuvo en ese examen, tampoco lo puedo acreditar de ese examen. Pero de este examen no hay nada. ¿Me entiende? Gloria a Dios por eso. Yo no sé qué necesidad tengas tú ahora. Pero una de las cosas que Dios hace es no ponerte una carga pesada. Pero sí, Dios estaba trabajando con el liderazgo de Andrés y Felipe. Pero una de las cosas que a Dios le encanta es que aprendamos a descansar en Él. La multitud no tenía que preocuparse. Andrés y Felipe están preocupados. Y quizás el pastor Emanuel y yo podemos ser como Andrés y Felipe. Preocupados porque no sabemos cómo vamos a hacer para alimentar a ustedes. Pero hay un Dios que quiere que ustedes estén quietos y que ustedes puedan ver cómo Él puede obrar a favor de ustedes. Muchas veces en el Antiguo Testamento Dios dijo, estén quietos y vean cómo yo peleo la batalla por ustedes. Estar en tiempos a solas con Dios es importante. Y quiero remarcar allí, porque al final de la historia usted y yo lo sabemos, trajeron al niño, Jesús oró, los panes se multiplicaron, los peces también, y hubo abundancia. Y todos comieron, la Biblia dice que se regocijaron. Y creo que ese es el final de la historia, pero yo te hago una pregunta. ¿Cuál va a ser el final de tu historia en tu próxima necesidad? ¿Qué final vas a escribir en tu siguiente necesidad? Van a venir dificultades, van a venir necesidades, pero una vez más quiero hacerte recordar, el dónde es más importante que cualquier otra idea que puede tratar de vulnerar tu vida. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es el dónde. Si hay un lugar que deberíamos pasar más tiempo es en la presencia de Dios. Quiero animar a los matrimonios, pase más tiempo orando con su esposa. Creo en el romanticismo, creo en los fines de semana, creo en los detalles. Pero el matrimonio sigue siendo espíritu, alma y cuerpo también. A veces buscamos como matrimonio solo la unidad sexual, física o la unidad emocional, pero la unidad espiritual tiene que estar allí. Esposas, maridos, vamos a esa intimidad espiritual con Dios, donde Dios puede hacer que muchas cosas sucedan a favor suyo. Padres,
Nuestros hijos tienen necesidades. Humanamente no lo podemos resolver, pero vamos a la presencia de Dios, porque tus hijos y mis hijos, antes de ser nuestros hijos, en realidad siempre han sido de Dios. Y nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas. ¿Cuánto más su Padre, el verdadero Padre de ellos, que está en los cielos, no le dará todo lo que ellos necesitan? Necesitamos ir al dónde. Yo no sé qué problema se te ha levantado ahora, solo sé que hay un lugar donde tú y yo podemos mover las circunstancias. Pero también hay una persona que necesitamos recordar que siempre está con nosotros. Se llama Jesucristo. Él dijo, yo nunca los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, incluye los días malos, incluye los días difíciles, incluye los días donde hemos sentido morir, incluye los días complicados. El dónde es el lugar más importante donde Dios te está esperando. Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Cualquiera que oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. A veces pensamos que este versículo es solo para no creyentes, pero este versículo es para ti y para mí. Dios te está esperando en el lugar donde lo has dejado. Allí está Él esperándote. Cada mañana, cada día, cada momento de nuestras vidas es ir a la presencia de Dios. Soy un milagro viviente. El COVID destruyó mis pulmones, ambos pulmones. 45% de mis pulmones, de ambos pulmones, fueron afectados. Yo debía morir. Si yo estoy aquí, no es porque sea más espiritual que otros, es porque aún tengo cosas que debo terminar a hacer. Y Dios aún me ha dado vida. Pero el médico me dijo, usted puede morir en los próximos días si no va a cuidados intensivos. Mi esposa y yo teníamos los dos pulmones afectados. Mis hijos estaban allí. Hablé con mi hijo mayor y le dije, esté o no esté, el plan debe continuar. Habíamos construido desde siempre un plan para la familia. Y le abracé a mi hijo y le dije, si estoy, qué bueno, y si no estoy, todo debe seguir. Oramos. Él estaba fuerte, pero sé que estaba triste por la situación que vivíamos. Pero Dios sanó mi vida. Dios sanó mis pulmones. ¿Por qué lo hizo? Yo no soy más espiritual que tú. Solo sé que el amor de Dios aún fluye para ti y para mí porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y en esta mañana yo quiero animarte. Si en los próximos días te estuviste alejando del del lugar de su presencia, acércate a Dios y Él se acercará a ti. La Biblia dice que Dios está cercano de los que le buscan. Yo no soy más espiritual que tú, solo soy alguien que le cree a Dios por cosas mayores. Me gustaría que tú y yo oremos en esta mañana. Solo tú conoces la necesidad y el problema que estás viviendo. Dios también lo sabe. Dios, si tú existes, ¿por qué me pasa este problema? Él quiere que aprendamos a ir al dónde y no pensemos en el cuánto. Hay gente que a veces está, y yo estoy orando y no sé cuánto tiempo me va a demandar orar y no sé cuánto más tiempo y no sé cuánto más tiempo. Disfruta tus momentos en el dónde y no te preocupes por el cuánto, porque cuando menos te des cuenta, el milagro habrá sido hecho. Y nuestro placer y nuestro deleite es estar en la presencia de Dios, es disfrutar con Dios, es el dónde. Ahí donde estás. Me gustaría que nos podamos poner de pie y que usted pueda ser honesto. Y si estás aquí con la esposa, con tu pareja, con tu cónyuge, por favor toma su mano. Por favor,
acércate y di Dios, y si ha venido sola o solo, alce su mano y diga Dios, estamos delante de ti, estoy delante de ti. Tú conoces mi problema, tú conoces mi necesidad, tú conoces mis faltantes. Pero en esta hora dígale, te pido perdón por haberme enfocado solo en el cuánto. Perdóname por haber desmerecido lo poco que tengo. Olvidé que el lugar donde todo sucede es en tu presencia, dígale. Y en esta hora yo decido volver a ti, al lugar, a tu presencia, al momento especial. Y en este instante, dígale, yo tomo la decisión de contar con Cristo, con Jesucristo, tu Hijo Dios, mi Salvador. Y de hoy en adelante, yo me sobrepondré, dígale, a cada circunstancia en el nombre de Jesús. Porque nada ni nadie me detendrá si tú vas conmigo. Te alabamos, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Den una ofrenda de aplausos de alabanza a Dios. Quiero animarlo. Tienen una iglesia hermosa. Cuenten la noticia. Inviten a la familia. Hablen del amor de Dios. No se queden con la noticia guardada. Deje que el amor de Dios toque a otras familias. No le trates de predicar un mensaje a la gente que está a tu lado. Cuéntale lo que Dios ha hecho en tu vida y está haciendo, porque esto no ha terminado. Amén. Que Dios los bendiga. Un abrazo para ustedes. Bendiciones.